Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella un gran acompañamiento de gente de la ciudad. Luego que la vio el Señor, movido con compasión por ella, le dijo: «No llores». Y se acercó y tocó el féretro, y todos los que los llevaban se detuvieron. Dijo entonces: «Muchacho, a ti te digo, levántate». Y se sentó el que estaba muerto, y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Con esto les sobrecogió a todos un gran miedo, y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, dejémonos también guiar por el Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno, como hombre que es, incurriere en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre, y consideraos a vosotros mismos, para que no seáis también tentados. Sobrellevaos mutuamente, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su propia carga, y el que es enseñado en la palabra de Dios, comunique a todos los bienes al que le enseña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y así, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que por la fe son de nuestra misma familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos, tanto en el Evangelio como en la Epístola, materia más que suficiente para hacer muy buenos sermones, muy buenos temas de sermones. San Agustín nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo hacía los milagros, aunque ocurría un hecho portentoso delante de toda la gente, y normalmente el fin de los milagros de parte de nuestro Señor era probar su divinidad, que Él tenía poder sobre las cosas, sobre la misma muerte incluso, también dice San Agustín que debemos tener y ver estos milagros con una visión simbólica, con alguna significación que nos quería dar a entender nuestro Señor a través de estos portentos, estos milagros. Hoy tenemos una de las resurrecciones que nos cuentan los evangelios. Son tres, aparte de la misma de nuestro Señor: la de la pequeña de 11-12 años, la de este muchacho que nos narra el evangelio de hoy, y también la última fue la de Lázaro, cuando ya su gran amigo estaba enterrado y su cuerpo, como nos dice el evangelio, hedía. La simbología que nos quiere poner aquí San Agustín, dice el evangelio, es que la viuda era la iglesia que llora la muerte de sus hijos, y que nuestro Señor Jesucristo vino para resucitar a esos hijos de la iglesia que estaban muertos por el pecado. Fíjense cómo coincide hoy
En las lecciones de Maitines que nosotros empezamos con el primer domingo de septiembre, se nos empieza a narrar la historia de Job, que muchas veces hemos traído a relación aquí en los sermones, porque es un ejemplo hermosísimo de lo que es el amor de Dios para con los hombres y la correspondencia de ese amor del hombre para con Dios. Bien sabemos cómo es la historia, y yo les recomiendo, especialmente a las familias, a aquellos que tienen hijos, que les narren insistentemente la historia de Job, un hombre, un patriarca, que amaba realmente mucho a Dios y que ocurre aquella especie de apuesta donde Dios se jactaba del amor de Dios, de Job hacia él, de la práctica de las virtudes de Job hacia él. Y el demonio le dice, claro, Job te ama porque tú le has dado todo. Y era verdad en el sentido de que Job tenía todo, desde el punto de vista material, incluso la salud, una buena familia. Y Dios le da permiso al demonio para probar el amor de Job hacia Dios. Y la Sagrada Escritura, y eso es lo que tienen que contar los padres a sus hijos, cómo Job va perdiendo todo, sus ganados, todas sus posesiones, sus pertenencias y hasta su misma familia. Y en una segunda apuesta, donde Job sigue permaneciendo fiel a Dios, el demonio le dice, tócale en su salud y ya vas a ver cómo te maldice. Y Dios permite eso y Job se ve envuelto en una enfermedad terrible, como una especie de lepra, abandonado de todos en un basural, se rascaba sus llagas, las costas de sus llagas, con un pedazo de teja rota. Su mujer, su propia mujer, le dice, maldícele Dios, mira cómo te trata. Y Job le dice, Dios me lo dio todo, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Y Job permaneció fiel en toda esa prueba bravísima, terrible, donde Dios había permitido que el demonio le quitara todo y él permaneció fiel. El ejemplo de Job es el de todos, debería ser el de todos los cristianos. En esa apuesta que hace el demonio con Dios, porque nos narra así, que el demonio había estado dando una vuelta por el mundo, cuando los ángeles se presentan delante de Dios y el demonio también, y Dios le dice, ¿qué has estado haciendo? He dado una vuelta por el mundo, ¿has visto a Job cómo es tan virtuoso? Y ahí es donde empieza la conversación entre Dios y el demonio, y Dios permite la prueba terrible de Job, del paciente Job y del fiel Job. Esa prueba, podríamos decir, que se produce en cada uno de nosotros. Hoy tenemos la resurrección de este jovencito que lo llevaban a enterrar. Nuestro Señor Jesucristo se movió a compasión porque vio a su madre viuda, o sea, no tenía marido, y el único hijo se le acababa de morir. Imagínense cómo lloraría esa mujer, ya quedaba sola en el mundo. Se apiadó de ella, le resucita a su hijo y se lo entrega luego de haberlo resucitado. Esa resurrección material, natural, no quiero desmerecer el milagro de nuestro Señor, pero en ese lugar ocurren resurrecciones mucho más grandes, cuando almas que están muertas por el pecado resucitan por el poder inmenso que Dios le ha dado a los hombres, el de perdonar los pecados, cualquier pecado, por horrible y grande que sea. Pero en ese mismo lugar también podríamos decir, en el confesionario se produce esa apuesta del demonio con Dios. ¿Cuántas veces el demonio está ahí al costado del penitente, que sí, está llorando y muy arrepentido en sus pecados, pero el demonio se ríe para adentro diciendo, mañana, pasado, lo hago pecar de nuevo como si nada, lo tengo ya muy enredado en las redes del pecado. Cuando nosotros consideramos toda la religión, cuando consideramos los mandamientos, las virtudes,
cuando consideramos los misterios de nuestra santa religión, la encarnación, la redención del género humano, todo eso nos pone Dios para nuestro bien. Hay algo que siempre me pregunto y digo, ¿por qué Dios nos quiere tanto? ¿Por qué Dios me ama tanto a mí? ¿Qué hice yo para merecer ese amor de Dios? Si lo único que recibe de cada uno de nosotros muchas veces son ofensas e ingratitudes. ¿Por qué Dios se encarnó? El otro día leíamos en la lectura que hacemos después del desayuno en el seminario, el amor de Dios para con los hombres, lo que significa la encarnación solamente, de que Dios se haya bajado del cielo donde estaba para hacerse hombre, asumir nuestra naturaleza para recuperarnos, criaturas como somos. Siempre decimos, Dios mío, te doy gracias por haberme creado, porque entre los millones posibles de Dios en su mente divina, me creó a mí personalmente y a cada uno de ustedes. Y no solamente nos creó, sino que después nos redimió, se encarnó, se hizo hombre. Veíamos en ese mismo libro, decía que cuando David deja encargado la construcción del templo al rey Salomón, el rey Salomón agotó todo su poder, toda su riqueza en la construcción de ese templo, que era hermosísimo y las paredes estaban laminadas de oro. Y Salomón así todo se preguntaba, ¿esta es una casa digna para Dios? Imaginémonos que nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios por la gracia santificante. Dios no solamente me creó, luego se encarnó para redimirme, sino que además me dio todas las gracias inmensas para que yo vaya al cielo. ¿Por qué me amó así Dios? Si el amor que yo le puedo dar a Dios, ¿qué es? Es insignificante y en cierta manera no le agranda nada la felicidad a Dios. Hay santos que salían corriendo por el claustro diciendo, Dios está loco, Dios está loco, Dios está loco. ¿Por qué? Porque no podían comprender el amor de Dios para con la criatura. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué no hizo Dios, mejor dicho, para que nosotros lo amemos? Y ese amor a Dios ni le va ni le viene, podríamos decir. No va a aumentar en lo más mínimo su felicidad si eres infinitamente feliz. Todo eso lo hace simplemente porque nos ama a nosotros y quiere que nosotros seamos felices. Y nosotros le pagamos con el pecado, con la ingratitud, con el no me importa. Y por eso hoy tenemos la resurrección de este joven. ¿Cuántas veces hemos resucitado nosotros luego de una confesión donde hemos confesado pecados mortales, que se llaman mortales porque precisamente matan el alma? Y después de haber recibido la misericordia de Dios, la sangre redentora, la sangre purificadora de mi alma, como si nada, ahí está el demonio riéndose, dentro de poquito ya te vuelvo a hacer caer de nuevo en el pecado y en la ofensa a Dios. Deus non irridetur, nos dice San Pablo hoy en la epístola. De Dios no se burla nadie. Y no es que yo piense que alguno de nosotros quiera burlarse de Dios, pero es evidente que si yo actúo de esa forma, no hay más remedio que concluir que hay un desprecio de Dios, una burla de Dios. Y Dios me va a esperar hasta que me toque la muerte. Y así como haya vivido, así voy a morir. Y si he sido un desagradecido constantemente, pues allí voy a ir a condenarme en el infierno. Que fue una de las angustias de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los Olivos, de que mucha gente, a pesar de todo lo que le había hecho, se iba a condenar. Cuando una persona comete un pecado mortal, primero recordemos, pecado mortal, que nos enseña el catecismo, una falta voluntaria contra la ley de Dios. Es pensar, desear, decir, hacer o omitir algo contra la ley de Dios en materia grave, pero para que se dé el pecado mortal tienen que darse las tres condiciones. No solamente la materia grave, sino la plena advertencia y el pleno consentimiento. Esto lo digo porque muchas veces mucha gente piensa que ha pecado y no ha pecado. Padre, tengo un mal pensamiento, me duró una hora en mi imaginación. ¿Tuviste esa advertencia? Una vez te advertiste que estabas pensando una cosa fea
en tu mente, la rechazaste, no hay ningún pecado. Pero cuando se da el pecado, cuando hay materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento, yo voy a ofender a Dios porque en este momento quiero hacer esto. El desprecio que eso significa es terrible. El templo de mi alma, que nuestro Señor Jesucristo conquistó, la gracia santificante que nuestros primeros padres habían perdido y que yo había perdido después por el pecado mortal, pues yo arrojo esa gracia santificante que me hace hijo de Dios y heredero del cielo. Arrojo todas las virtudes sobrenaturales que pueda haber en mí. Arrojo los 7 dones del Espíritu Santo que son absolutamente necesarios para poder santificarme. Arrojo a la Santísima Trinidad que estaba en mi alma, en su cielo. La Santísima Trinidad estaba en mi alma, en su cielo. Y yo arrojo de mala manera, la echo a la Santísima Trinidad de mi alma, por un antojo, por un placer. Otra cosa, consecuencia terrible del pecado mortal, es la pérdida de todos los méritos que yo había juntado en el cielo. En el cielo yo tengo un cofre donde mi ángel de la guarda va juntando cuanto rosario, oración, misa, comunión, ayunos, penitencias que haya hecho, y voy a gozar ese tesoro por toda la eternidad. Puedo tener un tesoro de 1000 rosarios, 1000 misas, 1000 comuniones. Todo eso se pierde con un solo pecado mortal. No me importa, lo arrojo por la borda, lo tiro al océano, que se lo coman los peces. Mi alma se convierte en un pozo negro lleno de inmundicia. Y como antes era templo vivo de la Santísima Trinidad, se convierte en templo satánico, dando lugar a Lucifer. ¿Cómo podemos, sabiendo todas esas cosas, cuando se nos presenta la tentación, un pecado mortal, acceder, decir que sí, consentir plenamente en eso? Es horrible, es espantoso. San Agustín nos dice que veamos en esta resurrección la salida del pecado. Dios me sacó del pecado por su misericordia y me sigue esperando y me sigue dando vida, porque si estoy en pecado es solamente para esperarme a que me convierta. Y si ya he salido del pecado por la gracia de Dios y vivo normalmente en su santa gracia, es para que crezca día a día en los méritos y en la santidad. Pensemos estas cosas porque damos lugar al demonio, a que el demonio se burle de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Job, ante los primeros rebaños, viene un mensajero y le dice, vinieron ladrones y se llevaron todos los rebaños, y Job hubiera empezado con imprecaciones contra Dios? El demonio se hubiera burlado luego de Dios y hubiera dicho, ves que eran los camellos o eran las ovejas o eran las vacas que tenían sus rebaños lo que hacían que él te amara. Dios nos amó desinteresadamente, quiere que lo amemos desinteresadamente nosotros también, sin necesidad ninguna, Él, de nuestro amor. Él quiere solamente que nosotros seamos felices, porque al ser Él la bondad, quiere que los demás gocen de esa bondad. Y por eso no dudó de hasta morir por nosotros, de la muerte más afrentosa y más dolorosa que se puede morir. Pidamos la gracia a María Santísima, nuestra buena Madre del Cielo. No demos lugar a la burla del demonio a Dios. No puede ser que seamos tan fríos, tan apáticos, tan desagradecidos, tan ingratos con Dios nuestro Señor, que tanto nos amó, que tanto nos amó. Y si todavía estamos en desgracia de Dios, salir de esa desgracia lo antes posible, porque de Dios no se burla nadie. Tomemos esa firmísima resolución de simplemente corresponder al amor de Dios, porque amor con amor se paga. Que así sea. Ave María Purísima. Padre,